Como les decía en el video anterior, vamos a empezar a trabajar con lo que es los procesos de pensamiento que nos permiten pensar de alguna manera a nosotros como docentes en cómo vamos a organizar la programación de la enseñanza, teniendo en cuenta que hay habilidades del pensamiento que se desarrollan a partir de ciertas actividades mentales. Les voy a dejar, en relación a lo que ya les dejé en el video anterior, a los que ya les compartí en el video anterior, les voy a dejar una selección como de macro contenidos y micros o contenidos que aportan a la explicación de ese macro contenido en relación a la geografía física, a la geografía humana, a la geografía regional, a la geografía aplicada, para que ustedes piensen por ahí cómo se organizan o cuáles son las características que tiene cada tipo de geografía, sobre todo para que les permita tener ideas de cómo seleccionar los contenidos. Yo igual les voy a recomendar que siempre vayan a los NAP, que vayan a al diseño curricular de las escuelas técnicas, que ahí aparecen como contenidos seleccionados y organizados secuencialmente. Y otra herramienta que también es válida y que nos aporta algo de luz en relación a lo que es la selección de contenidos y la organización de los contenidos, es que ustedes puedan mirar los índices de los manuales de escuela secundaria. Saben que en el grupo recursero hay un drive que tiene varios manuales. Eso también nos permite organizarnos. Pero a ver, ¿qué es algo que tenemos que tener en cuenta sí o sí dentro de nuestra formación? Que es muy probable que dentro de los NAP, dentro del diseño e incluso dentro de los manuales pensados para la escuela secundaria, no aparezcan ciertos contenidos que ustedes sí tienen y que tienen que ver con su propia formación. Entonces, para tener una idea de a lo que estoy apuntando, van a ver algunos saberes que son propios de la formación docente y que son importantes que estén. Por ejemplo, nos encontramos con que los NAP hablan de problemáticas ambientales y los diseños de problemáticas ambientales y recursos naturales. ¿Qué pasa ahí con los contenidos que quedan afuera? ¿Qué pasa con el contenido de bienes comunes, buen vivir? Que son contenidos que ustedes, a partir de la formación crítica que tienen muchos de los docentes que hacen a la formación específica del profesorado, han adquirido, los han visto, se los han podido apropiar. ¿Qué pasa cuando hablamos de desigualdad económica, de pobreza, y no se habla de feminización de la pobreza, que es un contenido de la geografía feminista? Va a haber algunos contenidos que ustedes pueden ir a buscar a otros espacios. Y uno de los espacios más importantes a los que deberían ir a buscar los contenidos sobre lo que van a enseñar es a los programas de su propia formación. Entonces, siempre que piensen qué es lo que quiero enseñar y tengan identificado qué es lo que van a enseñar, tengan en cuenta que ustedes a eso ya lo aprendieron. Y si ya lo aprendieron, hay un programa, hay un docente que lo enseñó, que lo seleccionó, que lo secuenció, y que los docentes no solo le enseñamos lo disciplinar, nosotros le enseñamos también con nuestras formas de dar clases, con nuestras formas de abordar una clase, con nuestra forma de pensar cuáles son los contenidos, de seleccionar cuáles son los contenidos que son relevantes para ser enseñados por nosotros y aprendidos dentro de nuestros espacios. Entonces les voy a invitar a que también vayan a sus programas de contenidos, que vayan a mirar dentro del diseño curricular del profesorado, qué es lo que nuestra formación nos invita a pensar como contenidos relevantes para ser enseñados dentro de cada espacio disciplinar específico. Eso para que sepan, y les voy a dejar ahí un Word con algunos apuntes. No es una clase, es un Word que tiene algunos apuntes y que a mí me permitió como organizar el desarrollo teórico que yo les quería dar. Porque la realidad es que la teoría sobre los contenidos casi siempre es bastante desde lo epistémico,
y suele ser complejo, suele ser embarullante, y yo entiendo que ustedes ahora están con sus prácticas, que están muchos desbordados con todas las tareas que están llevando adelante, y la idea es aliviarles todo lo que pueda la formación, no de una manera simplista. Los materiales van a quedar, van a estar en plataforma, pero sí de una manera que les favorezca en este momento tener una mejor salud mental, para que el proceso que están viviendo dentro de lo que es la formación no sea estresante, no sea angustiante y no les genere malestar. La idea es que tratemos de favorecer entre todos la mayor salud mental posible. Bueno, también les voy a dejar una imagen que tiene que ver con los procesos básicos de pensamiento. Y estos procesos básicos de pensamiento vienen bien desde la psicología educacional y tienen que ver con cómo se construye el conocimiento. Entonces, esto nos permite pensar la secuenciación de los contenidos, pero también nos permite pensar cuando vayamos a hacer clases, y yo se los empiezo a adelantar teniendo en cuenta que ustedes ya empiezan a planificar para sus prácticas, en relación a cómo tenemos que pensar las actividades. Y dentro de los procesos básicos del pensamiento y del desarrollo de las habilidades del pensamiento, nos vamos a encontrar con que para la construcción del conocimiento es necesario primero pasar por lo que es una observación. ¿Qué significa esto? Que muchas veces en el primer momento de la clase nosotros promovemos actividades que tienen que ver con preguntas. No sé, por ejemplo, ¿qué saben de problemas ambientales? ¿Qué saben de qué es la ciudad? Pensando en que de esa manera nos vamos a encontrar con los saberes previos de los estudiantes. Y la realidad es que nosotros podríamos utilizar imágenes, podríamos utilizar un videíto, podríamos utilizar una lectura incluso, que permita de alguna manera imaginar lo que es la ciudad, pero que siempre es necesario pensar que los procesos de construcción del conocimiento empiezan con la observación. ¿Qué pasa si yo, en vez de preguntarle a un estudiante qué es la ciudad, le empiezo a mostrar fotos de pueblos, de ciudades, de megaciudades? Si yo empiezo como a promover mediante la observación qué es lo que el estudiante ve, ahí van a aparecer un montón de saberes en relación a lo que es la ciudad. Lo mismo lo podemos aplicar, no sé, para pensar la desigualdad social, para pensar la segregación espacial, para poder pensar procesos de desterritorialización, para pensar cuáles son las consecuencias ambientales. Digo, un mapa de la Amazonia hace 10 años y un mapa de la Amazonia en la actualidad, una imagen satelital que nos permita problematizar y poder crear hipótesis en relación a qué fue lo que pasó, que desaparecen los espacios verdes. Bueno, digo, cualquier proceso territorial nos da una imagen que va a ser distinta a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar que dentro de la construcción del conocimiento, el primer proceso básico de pensamiento tiene que ver con la observación. El segundo va a tener que ver con la comparación, con poder pensar lo que voy a aprender en relación comparada. Puede ser con el pasado, entre el pasado y el presente, puede ser a nivel multiescala, algo que pasa en otro territorio y que también pasa acá. Puede ser desde múltiples perspectivas, pero tiene que existir un proceso de comparación. ¿Para qué? Para habilitar lo que después va a ser la relación. Si yo tengo con qué comparar, tengo con qué relacionar. Entonces, si yo muestro, por ejemplo, dos imágenes satelitales, una de la selva amazónica hace 20 años y una en la actualidad, o un proceso, no sé, el proceso de sojización. Una imagen satelital de lo que era la pampa húmeda en un modelo económico y de lo que es en la actualidad. A los estudiantes les vamos a estar permitiendo
ver, mediante comparación, dos contextos históricos. Si yo a eso le explico y enseño el marco teórico del proceso de sojización, automáticamente mi estudiante va a poder relacionar qué es lo que pasó entre el pasado y el presente. Entonces, de esa manera, también existe un proceso mental que es el de generar de alguna manera un posicionamiento, de empezar a pensar, che, esto me hace ruido, o qué interesante esto, no lo conocía. Y de esa forma promovemos también el interés por el saber que estamos compartiendo. Entonces, dentro de lo que es la construcción del conocimiento nos vamos a encontrar con estos 3 escalones necesarios: la observación, la comparación y la relación. Después nos vamos a lo que es la organización del conocimiento. Para que haya una organización del conocimiento, se tienen que haber dado todos estos procesos. Ustedes piensen que estos procesos se van dando de manera escalonada. Yo les voy a dejar una imagen. Dentro de lo que es la organización del conocimiento, es que nuestros estudiantes van a empezar a realizar tareas, o nosotros vamos a promover y facilitar tareas que tengan que ver con la clasificación. Cuando hablamos de clasificación, vamos a pensar en que nuestros estudiantes van a poder relacionar lo que les estoy enseñando como si fuese un recorte, dentro de un contexto, dentro de un tiempo, y que van a empezar como a clasificar el conocimiento. Esa clasificación de los contenidos, eso de poder pensar, bueno, a ver, cuando hablamos del MAE vamos a estar hablando de un modelo económico, cuando hablamos del proceso de socialización vamos a estar hablando de un proceso territorial. Esa clasificación de los contenidos dentro de lo que es el proceso cognitivo que se desarrolla, que se pone en juego a través de los contenidos, van a favorecer la organización del conocimiento. El siguiente proceso es el del ordenamiento, es decir, que mi estudiante va a poder empezar a ordenar esos contenidos de forma tal de entender la lógica de por qué están secuenciados, de cómo están secuenciados. Y le va a pasar lo mismo que nos pasa a nosotros. Entender que sin saber lo que es el territorio es imposible explicar un proceso de territorialidad, de territorialización, de desterritorialización. Entonces, eso va a facilitar que nuestros estudiantes, dentro de lo que es la organización del pensamiento, la organización del conocimiento, puedan empezar a hacer lo que es una clasificación jerárquica. Es decir, que sepan cuáles son los saberes más significativos para la comprensión de eso que estamos enseñando. Entonces nos vamos a encontrar con que dentro de la construcción del conocimiento vamos a necesitar 3 procesos del pensamiento: uno, la observación, la comparación y la relación. Para la organización del conocimiento vamos a necesitar actividades que tiendan a la clasificación, al ordenamiento y a la clasificación jerárquica. Ustedes piensen que cada uno de estos procesos podrían ser directamente, para que tengan una lógica didáctica, podrían ser directamente transferidos a actividades. Es decir, yo puedo pensar una actividad de observación, una de comparación, una de relación. Puedo pensar una actividad de ordenamiento, como puede ser la construcción de una red, de un mapa conceptual, que va a permitir como clasificar, ordenar y hacer una clasificación jerárquica de contenidos. Y vamos a pasar al tercer gran proceso de pensamiento, que tiene que ver con la integración y el juicio crítico, que es a lo que apuntamos siempre cuando decimos que queremos estudiantes críticos, ¿no? Y que queremos promover que nuestros estudiantes sean críticos. Eso va a tener que ver con el análisis, la síntesis y lo que nos va a permitir la evaluación. Perdón, tuve que frenar el video por una interrupción.
Les decía que dentro de la tercera etapa de la construcción de los procesos del pensamiento van a estar relacionados con lo que es la integración y el juicio crítico. Y que ahí es donde vamos a empezar a pensar actividades que promuevan el análisis crítico sobre una situación, una síntesis, es decir, empezamos a promover que nuestros estudiantes tengan la capacidad de sintetizar el proceso que les dimos, que les estuvimos enseñando, a partir de poder pensar cuáles son las ideas centrales de todo lo que vieron, y ahí se pone en juego lo que es la metacognición. Es decir, pensar cómo los contenidos están espiralados de tal manera para entender un proceso, para enseñar un proceso, y que de alguna manera la comprensión de ese proceso es la instancia de evaluación, que puede ser tenida mediante un trabajo escrito, mediante la oralidad, mediante un montón, pensemos la evaluación desde un montón de maneras, y también de manera procesual. Esto digo que estamos haciendo nosotros. Empezamos a elaborar una planificación anual. Eso no significa que cada vez que entregan uno de los componentes está cerrada la evaluación. Todo lo contrario, vamos a seguir trabajando en la escritura, en la reescritura, vamos a seguir construyendo y vamos a tratar de ir creando un documento que es académico, que es complejo, con todo el tiempo que sea necesario para la escritura de cada uno de ustedes. Todos tenemos diferentes maneras de escribir, diferentes tiempos, necesitamos diferentes procesos. Entonces, entender que el proceso de escritura tiene que tener un tiempo de cierre es nada más que porque necesito ir evaluando ese proceso. Pero como les dije desde la primera clase, la construcción de esta planificación puede terminar en la instancia de final, previo a la instancia de final en realidad, porque tiene que estar aprobada para rendir el final. No quiero que se estresen, no quiero que la pasen mal en la construcción, en la elaboración de este documento. Quiero que se sientan acompañados, quiero que sepan que si los horarios de consulta no sirven, me pueden estar pidiendo videitos, me pueden estar pidiendo que haga esto para ustedes para que les sea más simple entender algo. Quiero que sepan que a través del grupo de WhatsApp también se pueden comunicar, me pueden mandar todas las consultas que quieran, todas las dudas que quieran, y que las vamos a ir trabajando de manera conjunta, que yo entiendo que el conocimiento se construye de manera conjunta y que esa construcción colectiva es siempre mucho más valiosa que lo que podemos hacer solos. Les mando un abrazo grande, quedo a disposición. Hoy me encuentro con sus profes de prácticas, estoy en Río Colorado y me encuentro con sus profes de prácticas para compartir criterios y poder acompañarlos también en la elaboración de sus secuencias para las prácticas. Así que eso, cuentan conmigo para lo que necesiten y estamos en contacto. Saludos.